Este 12º numeral del volumen 11 del libro de Cielo abre una puerta de gran hondura. No propone una escala de santidad fundada en lo que se ve, sino una medida escondida, asentada en el principio íntimo del obrar. Luisa se encuentra movida por un deseo que, por su misma sencillez, es ya teológico: querer hacer la voluntad santísima de Jesús. Ese deseo no es un sentimiento pasajero, sino un punto de apoyo interior, una inclinación del alma hacia un centro único, donde todo lo demás queda reordenado. La respuesta de Jesús coloca de inmediato el tema en su verdadera altura. La divina voluntad es la santidad de las santidades. Con ello no se añade un título piadoso a una virtud más, sino que se revela una fuente, un ámbito donde la santidad no se entiende como suma de perfecciones humanas, sino como participación en un modo divino de querer y de obrar. Por eso el libro de Cielo se atreve a afirmar que un alma pequeña, ignorante e ignorada puede dejar atrás a otros santos colmados de obras y prodigios. No se trata de despreciar los carismas ni de oscurecer la historia eclesial, sino de declarar un criterio más profundo. Cuando el acto pertenece a un querer más alto que el de la criatura, un querer supremo, su peso no se mide por la resonancia exterior, sino por la raíz que lo sostiene. Desde esta clave se prepara la gran paradoja de este numeral. El alma que se abandona a la voluntad divina, por más humilde que sea, está unida al obrar divino y por ende participa de su poder. El Señor explica que aunque estas almas pueden no hacer nada a los ojos del mundo, en la realidad espiritual obran a lo divino. Son, en este sentido, portadoras de una fuerza sobrenatural que actúa de manera invisible pero poderosa. El numeral conducirá a comprender, a sopesar, que hay una fecundidad silenciosa, casi sacramental en sentido amplio, que no necesita imponerse para ser real. Obrar en la divina voluntad no significa multiplicar acciones, sino dejar que la acción sea llevada por un principio que la dilata, un principio divino, y así el acto mínimo, sin cambiar de apariencia, puede concurrir al bien de muchos. De ahí que el texto, más que narrar un episodio, trace una visión, una santidad que no se exhibe y sin embargo ilumina, que no hace ruido y sin embargo purifica, que no busca títulos y sin embargo sostiene. En este umbral se inserta
la imagen de las hostias vivas, que no son simplemente un paralelo con el Santísimo Sacramento del altar, sino una expresión de cómo el alma, unida a la divina voluntad, se convierte en un vehículo de la vida divina misma. Así, la vida de estas almas se convierte en una manifestación continua de la santidad de Dios, en la que las virtudes ya no son prácticas aisladas, sino un fluir natural del querer del Señor. Esta vida, que abarca tanto el sufrimiento como el amor, se vuelve un continuo de participación en la vida bienaventurada de los cielos, mientras las almas permanecen en la tierra. De este modo, el lector, o el hijo, mejor dicho, del Fiat Voluntas Tua, será llevado a ver, a calar, que la vida, cuando es consagrada por la divina voluntad, no queda como un recipiente inerte, sino como un fluir vivo, que se une a lo que Jesús mismo hace. No se anuncia una espiritualidad de excepción, sino una vocación de interioridad operante. Esto es, que la criatura, sin dejar su pequeñez, sea tomada por el supremo querer, por el querer eterno, y que el amor, unido a esa voluntad increada, se vuelva el interés principal, como anticipo de la vida bienaventurada. De hecho, el misterio de la santidad en la divina voluntad no es una cuestión de méritos personales, sino una adhesión radical al divino querer que transfigura todo acto, por pequeño que sea, en una obra de Dios mismo. Continuando mi habitual estado, me sentía un gran deseo de hacer la voluntad santísima de Jesús bendito, y Él, al venir, me ha dicho: En esta apertura, en esta confidencia de Luisa, pues bueno, hemos escuchado cómo el texto no se precipita hacia lo extraordinario, se apoya en lo habitual. Lo habitual en Luisa no es rutina espiritual, sino continuidad de entrega, un permanecer donde el alma, sin fabricarse a sí misma, se deja encontrar. La escena nace, por tanto, de una fidelidad silenciosa, que hace de la vida interior un lugar estable para la visita de Dios. Dentro de ese estado aparece el gran deseo, hacer la voluntad santísima de Jesús. El deseo aquí no es adorno afectivo, sino raíz operante. Es el movimiento por el cual el querer humano renuncia a su dispersión y busca un centro único. En ese solo anhelo se anuncia ya la tesis del numeral. La santidad verdadera no comienza por el estruendo de las obras, sino por la adhesión interior que decide a quién pertenece el acto antes de que el acto exista. La pertenencia del obrar a un principio increado, más alto que la criatura, es lo que es la divisa del don de dones. Y enseguida Luisa ha dicho así: y él, al venir,
me ha dicho. Esa venida coloca el acento donde corresponde. El deseo no se basta, necesita ser tocado, instruido, elevado. Y la palabra de Jesús no llega como mera respuesta consoladora, sino como acto creador que toma el anhelo del alma y lo convierte en pórtico de una vida nueva. Así, desde el primer párrafo se perfila el secreto que sostendrá todo el pasaje. Cuando la criatura se dispone a querer lo que Dios quiere, Dios mismo se acerca para enseñar qué significa en realidad querer con Él. Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho, es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas. Y todas las demás están como a su servicio. Vaya declaración inicial de Jesús. Mi voluntad es la santidad de las santidades. Jesús no añade un grado más a la escala de perfecciones. Coloca el fundamento. Y no está hablando aquí de una santidad entre otras, sino de la forma misma de toda santidad. El punto donde la criatura deja de tomarse como medida y consiente en ser medida por Dios. Por eso no comienza Jesús, enumerando virtudes, sino nombrando un principio. La voluntad divina como santuario interior, como el lugar donde el acto creado recibe un sello que no puede darse por sí mismo. Y de inmediato aparece el contraste: pequeña, ignorante, ignorada. Es como si Jesús señalara con una triple pobreza el espacio más apto para esta obra. La pequeñez no es carencia que deba disimularse, sino disposición que no compite. La ignorancia no es desprecio del conocimiento, sino ausencia de pretensión. El ser ignorada no es fracaso, sino escondimiento providente, donde el yo no reclama, donde el ego, el ombligo, no reclama. El querer divino puede reinar sin obstáculos. El libro de Cielo insinúa que el secreto de esta santidad no está en brillar, sino en ser transparente. En el trasfondo late el Evangelio. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O como proclama María en el Magnificat, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Entonces llega la afirmación que, leída superficialmente, podría parecer una jerarquía áspera. Deja atrás a todos los demás santos, pese a portentos, conversiones y milagros. Pero el núcleo no es una desvalorización de lo extraordinario, sino una inversión de criterio.
Los portentos pueden ser huellas visibles de la acción divina. Aquí, en cambio, se habla de una posesión más íntima, es decir, el acto que nace y se cumple en la voluntad de Dios. Participa de un modo de obrar que no depende de la apariencia. No es que los demás santos queden negados, es que se revela una medida distinta, más interior, donde lo decisivo no es el fenómeno, sino la fuente. El término que Jesús emplea, esa palabra reinas, termina de fijar la perspectiva. Reinar, en esta lógica, no significa dominar, sino pertenecer plenamente. La realeza de estas almas no es de exhibición ni de superioridad humana, es la soberanía silenciosa de quien vive ya en la tierra bajo el régimen del querer divino. Es una realeza semejante a la del grano escondido, que sin ruido porta la cosecha. No se ve como poder, pero sostiene como principio. Si la raíz es más divina, el fruto, aún escondido, pertenece a una altura distinta. La pequeñez no estorba, al contrario, la pequeñez se vuelve como el espacio limpio, donde esta santa voluntad increada puede reinar sin negociaciones. Y cuando Jesús dice que las demás están como a su servicio, pues no conviene escucharlo como humillación de la santidad tradicional, sino como orden de concurrencia. Todo lo santo sirve, en último término, a que la voluntad de Dios sea amada, acogida, cumplida. Las obras, las virtudes, los carismas, los milagros, si son auténticos, tienden hacia ese centro. El numeral expresa esa convergencia con una imagen cortesana. Lo que aparece como servicio es en realidad orientación. Lo múltiple se ordena a lo uno. Y cuando Jesús dice que esas almas son reinas y que las demás están como a su servicio, lo que afirma es un orden interior. Todo lo que los santos hacen, milagros, conversiones, obras virtuosas, termina sirviendo al fin más alto, que es que la voluntad de Dios sea hecha y reine. En definitiva, la vida en la voluntad de Dios es el centro. Los demás bienes son como caminos que conducen a ese centro. Por eso Jesús usa la imagen de un reino. La reina no compite con los servidores. Los servidores sostienen el orden del palacio. Del mismo modo, las otras formas de santidad no quedan negadas, sino puestas en relación con ese punto que el Señor llama la santidad de las santidades. Así, la declaración inicial de Jesús introduce una enseñanza severa y consoladora a la vez. La máxima grandeza puede habitar en lo mínimo. Allí donde una criatura, aún sin nombre y sin relieve, hace la voluntad de Jesús en el querer divino, su vida adquiere una estatura que no procede de la criatura. Y ese es el punto más místico del numeral. La santidad no se mide solo por lo que el hombre hace para Dios,
sino por cuánto deja a Dios hacer en él. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente, así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás, porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. En este enunciado, Jesús abre una paradoja, que es a la vez un criterio de discernimiento. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo. La apariencia de no hacer nace del hecho de que ante los ojos humanos no siempre hay huella visible, empresa notable, resultado medible. Pero el hacer todo pertenece a otra medida, no la del volumen exterior de acciones, sino la del principio, ese principio supremo que las mueve. Cuando el acto se realiza dentro de la divina voluntad, su raíz ya no queda encerrada en el yo, ni en la escena inmediata. Queda tocada por una amplitud que lo trasciende. Cuando Jesús dice obran a lo divino, esto significa precisamente esto, que el acto humano, sin dejar de ser pequeño y concreto, es asumido por un modo superior de obrar, más simple, más universal y menos prisionero de los límites de tiempo, lugar y reconocimiento. Por eso Jesús añade ocultamente y en modo sorprendente. Lo oculto no es ausencia de realidad, es realidad que no necesita ser vista para ser eficaz. Y lo sorprendente no es espectáculo, es fecundidad desproporcionada respecto del medio humilde por el que pasa. Las imágenes de luz, viento y fuego no son adornos, describen tres maneras de influir sin imponerse. La luz ilumina sin hacer ruido, y su victoria es la claridad. El viento purifica sin exhibirse, y su obra es limpiar el aire interior de las cosas. El fuego consume, no negocia, y su fruto es transformar la materia misma de lo que toca. Así se entiende que estas almas sean presentadas como fuerzas interiores. No sustituyen a nadie en la escena visible, pero penetran, sostienen y transfiguran desde dentro. De ahí que Jesús la describa como un sostén escondido del bien. No hacen necesariamente las obras rimbombantes que todos calan, pero al vivir en el querer divino, sus actos cooperan de modo real a que otros puedan obrar
perseverar y dar fruto. La expresión milagros que hacer los milagros es todavía más incisiva. Jesús no afirma que el alma produzca prodigios como quien posee un poder propio. Está afirmando que hay una potencia que reside en la voluntad divina y que cuando encuentra una criatura rendida a ella, haya un punto de apoyo para derramarse. De ahí la distinción entre los que aparecen como autores de milagros y los canales. El canal no es despreciado, es reconocido como instrumento. Pero Jesús quiere revelar que detrás de lo que se ve hay una fuente escondida de donde emana la eficacia. Por eso, despliega la larga enumeración: el pie del misionero, la lengua del predicador, la fuerza del débil, la paciencia del enfermo, la obediencia del súbdito, la firmeza del que está en peligro, el valor del mártir, la santidad del santo. No es un juego de metáforas corporales, es una doctrina de comunión operante. El alma en la divina voluntad es descrita como un órgano interior en el gran cuerpo del bien. Donde uno actúa visiblemente, otro puede estar actuando invisiblemente como raíz, sostén, impulso, reparación, perseverancia. La santidad deja de ser un asunto aislado y se vuelve circulación de vida. Una criatura participa de manera misteriosa en aquello mismo que Dios está haciendo en otros. Y cuando Jesús concluye que concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra, se toca el corazón místico del pasaje. Concurrir no significa apropiarse del bien ajeno, ni anular la libertad de los demás, ni borrar las vocaciones distintas. Significa entrar en una amplitud donde el acto ya no es solo mío y de ahora, sino que puede unirse como intención viva a todo lo que es bueno, a todo lo que es santo y agradable a Dios, allí donde se realice. Es la universalidad propia del amor cuando está injertado en el divino querer. Un amor que sin moverse de su lugar alcanza, un amor que sin hablar sostiene, sin brillar ilumina, aunque no salgan, no prediquen y no tengan obras ostentosas, sus actos hechos en el querer santísimo pueden unirse al bien que otros realizan y colaborar a él de modo real, porque el querer eterno no está limitado por distancias ni por escenarios. Aunque permanezcan en su hogar, su acto puede llegar por unión al querer omnipotente, al misionero, al enfermo, al inmigrante. Aunque no tengan canal de YouTube, pueden sostener con sus plegarias la perseverancia, la fortaleza o la fidelidad de otros. Aunque no sean conocidas ni aplaudidas, su vida puede ser causa de luz y gracia para otros, porque la eficacia viene de Dios y no del prestigio.
Así este inmenso enunciado enseña una ley de fondo. La máxima fecundidad puede esconderse en la máxima pequeñez, cuando el obrar ya no nace de la autosuficiencia, sino de una unión en la que Dios encuentra libertad para obrar en modo divino dentro del acto humano. He aquí porque puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Aquí el lenguaje de Jesús se vuelve deliberadamente audaz y por eso exige una lectura o un oído atento, muy agudo. Cuando Jesús dice mis verdaderas hostias, no está desplazando la Eucaristía, ni rebajando lo que la Iglesia adora en el sacramento. Está señalando otra dimensión, la hostia como ofrenda viva. Hostia, en este registro, significa víctima ofrecida, entrega real, adhesión voluntaria. Y eso solo puede darse donde hay vida personal, libertad y amor que consiente. Por eso añade hostias vivas, no muertas, y menciona los accidentes que forman la hostia. Con accidente se refiere a lo que permanece a la vista como pan, o sea, apariencia, sabor, forma. Esos accidentes no son un sujeto vivo que pueda amar, decidir, sufrir u ofrecerse. No tiene vida propia, ni pueden fluir como acto hacia la vida de Cristo. En cambio, el alma está llena de vida. Puede querer, puede unirse, puede dejar que su acto sea tomado por Dios. El contraste, por tanto, no enfrenta a Cristo presente en la Eucaristía con el alma. Enfrenta lo inerte de las especies sacramentales, consideradas en sí mismas, con la vitalidad personal de una criatura que se ofrece. Cuando afirma que haciendo mi voluntad, el alma fluye y concurre a todo lo que hago yo, está nombrando la forma más alta de participación. No solo hacer algo para Dios, sino dejar que el acto humano entre en el radio del obrar de Cristo. Fluir significa que el acto no se queda detenido en la criatura como cosa cerrada, pasa a Dios como acto vivo, entra en su corriente, se une a lo que Él mismo realiza. Concurrir significa cooperar. El alma, permaneciendo pequeña, es asociada al bien que Jesús obra, porque su acto ya no nace de un querer separado, sino del divino querer. Y esa afirmación, esa aserción, me son más queridas que las mismas hostias sacramentales, solo se entiende si se toma en el sentido afectivo y finalista del numeral, no como una comparación ontológica
entre el sacramento y el alma. Jesús no está diciendo que sea más Él en el alma que en la Eucaristía, ni que el sacramento valga menos. Está diciendo que le es más amable una hostia viva porque en ella encuentra correspondencia personal. Esto es, amor que responde al amor divino, voluntad creada que se entrega a la voluntad increada, vida que se deja poseer y transformar. En la hostia sacramental, Cristo está realmente presente, pero esa presencia, por su misma naturaleza, pide ser acogida y prolongada en una vida que consienta. La hostia viva es, por así decirlo, el fruto que la Eucaristía busca. Y entonces cobra su sentido, esa gran sentencia, ¿no? Si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Obviamente no está definiendo la razón absoluta de la Eucaristía, sino declarando su intención en el corazón del pasaje. Es decir, Cristo se da como pan para engendrar una humanidad eucarística, una vida que se vuelva a su manera hostia. No pan consagrado, sino criatura consagrada. O sea, el sacramento no termina en el altar, tiende a rehacer el querer para que existan almas que viviendo en el divino querer sean una ofrenda viva, continua, personal, que fluye hacia Jesús y se une a su obrar. La razón no es ontológica, pues el sacramento es don absoluto de Cristo. La razón es teológica. La finalidad del don eucarístico es engendrar una humanidad hecha disponibilidad y correspondencia. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma que será de aquellas almas que la hacen. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer. Mientras hacen todo, las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor, así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. En este tramo final, Jesús deja por un momento el tono declarativo, que mide y compara, y se abre a un lenguaje de júbilo. Dice que el placer que toma de su voluntad es tan grande que basta oír hablar de ella para estremecerse de alegría y convocar al cielo entero a la fiesta. No es una hipérbole sentimental, es una revelación del peso que tiene para Dios el consentimiento de la criatura. Donde la voluntad humana se inclina hacia la voluntad divina, Dios reconoce, por así decir, la huella más pura de su designio, la creación, volviendo a su centro, la libertad regresando a su principio, el amor
reencontrando su orden. Ese estremecimiento de alegría sugiere un misterio fino. Jesús no se alegra solo por lo que la criatura recibirá, sino por lo que Él mismo puede dar y desplegar sin resistencia. La divina voluntad no es un mandato exterior, es una vida que quiere comunicarse. Por eso, oír hablar de ella ya le es fiesta, porque toda palabra sobre ella, cuando es verdadera, anuncia una posibilidad concreta de reinado interior. Anuncia que una criatura, quizá mínima, se dispone a dejarse conducir por lo que es inmenso. Y cuando Jesús añade, imagínate qué será de aquellas almas que la hacen, pues no está invitando a fantasear, sino a comprender la diferencia entre la simple mención y la realización. Hablar de la divina voluntad puede quedar en concepto. Hacerla significa entrar en una relación real, operante, obrante, donde la criatura ya no negocia con Dios desde su propio centro, sino que consiente en ser movida, medida y fecundada por Él. Hablar de la divina voluntad puede quedarse en una idea. El alma la admira, pero sigue llevando su propio plan. En cambio, hacer la voluntad de Dios o con el don de la divina voluntad significa que el alma deja de situar su voluntad como centro de mando y permite que sea Dios quien lleve el timón. Ahí se explica, pues la frase siguiente: yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. La reciprocidad es total. Dios halla en esa criatura el lugar de su complacencia, no porque la criatura le aporte algo que le falte, sino porque en ella se restablece el orden del amor. Dios puede ser amado como Él quiere ser amado, es decir, con un amor que no se reserva el gobierno. Por eso Jesús afirma que su vida es la vida de los bienaventurados. No dice que sea idéntica en grado, sino en especie, en modo. La vida del cielo se caracteriza por una simplicidad ardiente, un solo centro, un solo gusto, un solo interés que no cansa. Y aquí aparece la frase que lo resume todo. Solo dos cosas les interesan, desean, añoran: mi voluntad y el amor. No son dos objetos distintos, como si se pudiera amar por un lado y querer por otro. Son dos nombres que se llaman mutuamente. La voluntad divina sin amor sería caricatura. El amor sin esa voluntad santísima se vuelve frágil, sentimental o disperso. En el fondo, el texto describe una unidad: el amor que quiere y la voluntad que ama. Así pues, voluntad y amor no aparecen como dos caminos paralelos, sino como dos nombres de una misma vida. En la criatura, amor y voluntad pueden separarse con facilidad. Se puede querer sin amar, por obligación, por dureza, por orgullo, y se puede amar sin querer de verdad, con afecto, pero sin decisión, sin fidelidad cuando cuesta. En cambio, cuando el libro del cielo habla de la vida de los bienaventurados, sugiere una unidad interior ya sin fisuras.
Lo que se ama se quiere plenamente y lo que se quiere por amor. Por eso el amor que quiere significa un amor que no se queda en sentimiento, sino que se vuelve determinación, consentimiento, adhesión estable a lo que Dios quiere. Y la voluntad que ama significa una voluntad que no actúa como fría disciplina, sino como acto vivo de amor, como querer que nace del amor y vuelve al amor. Dicho aún más claro, para esas almas, hacer la voluntad divina no es obedecer desde fuera, sino amar desde dentro. Y amar no es solo sentir, sino querer con firmeza lo que Dios quiere. En ellas, su querer y el amor se vuelven una sola cosa: amar lo que Él quiere y querer lo que Él ama. Entonces se comprende la paradoja. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Ese poco alude a la ausencia de complicación. Ya no es necesario sostener 1000 apoyos, ni multiplicar estrategias interiores, ni vivir en la ansiedad de producir santidad. Ese todo alude a la amplitud. Cuando el acto está dentro de la voluntad divina, queda ligado a un radio universal de bien. La criatura no hace más cosas, pero su acto recibe una extensión que no proviene de ella. Es la simplicidad fecunda de lo alto, un movimiento único, un movimiento interior único, que por pertenecer a Dios toca más de lo que parece. Y aquí llega el punto que puede desconcertar. Jesús ha dicho: las virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Absorbidas no significa anuladas ni despreciadas, significa asumidas y superadas por un principio unificador. Las virtudes, tomadas una a una, son como trabajos del alma para ordenar sus potencias: paciencia, obediencia, fortaleza, pureza, etc. Pero cuando el centro se fija, cuando la voluntad divina reina como vida, esas virtudes dejan de presentarse como tareas separadas, porque nacen desde dentro, como fruto connatural de una sola raíz. No es que el alma ya no sea paciente, es que su paciencia ya no es un esfuerzo aislado, sino una expresión espontánea de un querer rendido. No es que desaparezca la obediencia, es que la obediencia se vuelve respiración, porque el yo ha dejado de discutirse a sí mismo. Y por eso, hemos escuchado cómo todo concluye con una afirmación descomunal. Mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Y aquí, Jesús toca el sello último del pasaje. Lo divino no es una suma, es un océano. Contiene todo sin fragmentarse, posee todo sin empobrecerse, absorbe todo sin destruir, sino transfigurando. La vida de los bienaventurados es precisamente esa inmensidad sin cansancio. No la multiplicación de bienes, sino la posesión simple del bien, del sumo bien. Este numeral, en consecuencia, no promete una santidad más aparatosa,
sino más celeste. Un corazón unificado, dos únicos amores en uno y una alegría de Dios que se vuelve en la criatura alegría participada. Si hacemos una recapitulación de esta joya espiritual, bueno, la verdad que tenemos que decir que este 12º numeral del libro 11, mejor dicho, del volumen 11 del libro de cielo, se cierra como se abrió, no con el peso de una obra visible, sino con el peso de un querer. En el trasfondo queda grabada una inversión decisiva. La santidad no se mide ante todo por el relieve exterior de los actos, sino por el principio que los anima. Allí donde el querer humano se deja tomar por el querer divino, el acto más pequeño entra en una medida que lo supera. Y lo que parecía insignificante, por estar dentro de ese querer eterno, adquiere una estatura que no viene de la criatura. Por eso la palabra santidad de las santidades no funciona como un título piadoso, sino como un eje. El libro de cielo declara que existe una forma de santidad que no compite en el campo de los prodigios, porque habita en una región más honda, la del obrar a lo divino. De ahí la paradoja que atraviesa el pasaje: parecer no hacer nada y sin embargo hacer todo. No se trata de quietud estéril, sino de una fecundidad escondida, capaz de concurrir al bien donde quiera que el bien se realice, precisamente porque no se apoya en la fuerza del yo, sino en la potencia del querer divino. Las imágenes de luz, viento y fuego resumen esa eficacia interior. La luz no necesita proclamarse para iluminar. El viento purifica sin ostentación. El fuego transforma consumiendo lo que no es digno de permanecer. Así aparecen las almas que viven en ese supremo querer, no como protagonistas que ocupan la escena, sino como lugares donde Dios haya libre curso para sostener, impulsar, fortalecer. Por eso pueden ser nombradas como pie, lengua, paciencia, firmeza, valor, no porque arrebaten a otros su misión, sino porque el bien visible suele tener en el misterio un soporte invisible. En ese horizonte se comprende la audacia eucarística del texto, hostias vivas. La hostia viva nombra una entrega personal, un consentimiento que late, ama y se ofrece. No sustituye al sacramento, ni lo disminuye, más bien revela su fruto buscado. O sea, que lo recibido se haga vida, que lo adorado se haga correspondencia, que Cristo presente en la sagrada forma hay en la criatura una respuesta viva donde su vida sacramental pueda fluir. La preferencia expresada por Jesús no es una comparación de presencias, sino la alegría del amor divino al encontrar amor que responde, voluntad creada que se rinde, existencia que se deja consagrar por su querer,
por su santísima voluntad. Por eso el final se alza en tono de fiesta. Jesús habla de un gozo que estremece, como si el solo nombre de su divina voluntad bastará para convocar al cielo. Se revela aquí un secreto de la bienaventuranza, la simplicidad. Dos intereses únicos que en realidad abrazan, o mejor dicho, se abrazan como uno solo, mi voluntad y el amor. La vida se vuelve unificada, sin dispersión, sin esa multiplicidad ansiosa que fatiga incluso cuando se reviste de bien. Poco que hacer mientras se hace todo, no por pobreza de amor, sino por plenitud de centro. Con otras palabras, Jesús describe una santidad sin complicación, a saber, un corazón con un solo centro, su querer y el amor, que deja de agitarse en muchas cosas y aun haciendo pocas acciones visibles, produce mucho bien, porque todo queda ordenado y fecundo desde dentro. Y así el numeral concluye dejando una enseñanza compacta. Cuando la divina voluntad es acogida como vida, las virtudes no desaparecen, sino que quedan recogidas y llevadas por un principio más alto, como ríos que entran en el mar. La criatura no pierde su pequeñez, pierde la pretensión de bastarse. Permanece escondida y sin embargo participa de una amplitud inmensa. Y esa es, en definitiva, la firma de este pasaje. Una santidad que no se exhibe, pero que es real. Una vida que parece mínima, pero que toca lo universal. Un amor que al descansar en el divino querer, comienza ya a respirar el aire del empirio. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.